Estudiantes de prepa en línea, nos encontramos en el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Asesor virtual, María Elena Reyes Reza. En esta semana 3 estaremos trabajando la unidad Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo, del 9 al 15 de agosto del 2021. Iniciamos con esta frase que relaciono con el contenido que se estará trabajando durante la semana. Escribir es la manera más profunda de leer la vida. Francisco Umbral. Ya que recuerden, necesitamos dar lectura a todos los materiales para poder plasmar nuestros argumentos, nuestras conclusiones, así como crear un cuento, un audio, en la cual vamos a narrar la relación de los contenidos con la vida cotidiana, con la vida real. Conforme a las actividades entregadas durante la semana 2, sugiero dar lectura a la rúbrica para conocer los elementos con los cuales se va a calificar cada una de las actividades. Dar respuesta a todas las preguntas de las actividades. No subir a la plataforma actividades sin contestar. No dejarlas en blanco. Anotar la nomenclatura conforme a las indicaciones. Recuerden que es parte de los elementos a evaluarse. Revisar la ortografía, redacción, acentos, puntos y el uso de las mayúsculas. Número 5. Hacer uso de sus habilidades y creatividad. Incluir una carátula a sus actividades y las referencias bibliográficas. Continuamos haciendo énfasis con el plagio. Aquí hago mención de una manera fácil de lo que es una retahíla, concepto que se maneja en los contenidos. ¿Qué es la retahíla? Un juego de palabras corto. Se cuenta una historia con versos que riman y se entonan con ritmo. Dejan fluir la imaginación y creatividad. Sus características es presentar repetición de palabras, son armónicos y riman. Además, benefician la fluidez verbal y desarrollan la atención y memoria. Esto es lo que se va a tener que aplicar durante la actividad integradora 5. Nuestra actividad integradora 5, literatura clásica y situaciones actuales. Vamos a ir a la plataforma. Nuestra actividad integradora 5, literatura clásica y situaciones actuales. Tenemos aquí lo que es lo que se trata y se va a trabajar en esta semana, de forma general. Aquí nos menciona que debemos identificarnos con los textos, aun cuando hayan sido escritos desde hace ya mucho tiempo. Esto hace alusión a parte de la retahíla por el fragmento de la obra que se va a tener que leer para poder contestar la actividad. Nuestro propósito. ¿Qué necesito? Aquí podemos hacer alusión que contamos con todos los materiales que nos proporciona Prepas en Línea.
¿Y qué es lo que tenemos que ir realizando? Como es identificar situaciones actuales, ubicar elementos de un texto, señalar características de personalidades de los diferentes personajes. Vamos a tratar de identificar elementos agradables, divertidos de un texto, escribir textos literarios, grabar un audio nuevamente, subir los archivos a la nube, a una de las nubes y compartir enlaces de los documentos en la nube. ¿Qué vamos a entregar? Un documento elaborado en procesador de textos, en donde vamos a narrar oralmente y a redactar un cuento basado en un texto clásico situado en la actualidad. Ahora sí, aquí tenemos cómo lo vamos a realizar a partir de la breve reseña de las nubes de Aristófanes. Aquí tenemos que hacer clic para descargar el documento Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Entonces no olviden que tenemos que descargar primeramente la lectura, las nubes. Una vez que descargamos la lectura, en esta partecita tenemos que descargar la lectura. Descargamos el material, el que ya tengo en esta parte. Una vez que descargamos el documento a editar y que ya leímos la lectura, vamos a ir contestando cada una de las preguntas. Vamos a hacerle clic en vista para dejar en una sola página. Vamos a ir contestando cada una de las preguntas conforme a la lectura. Posteriormente, ¿sí?, aquí nos dice que tenemos que escribir un cuento con una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que se leyó, pero adaptado al contexto actual. Tenemos que organizar la estructura del cuento, generar ideas, ordenarlas, establecer objetivos, escribir y revisar el texto. Pero también tenemos que reflexionar cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría para poder ir estructurando nuestro cuento. Una vez que ya lo tengamos elaborado y estructurado, tenemos que grabar un audio. En ese audio vamos a dar lectura al cuento que ya elaboramos. Aquí se va a tener que colocar el enlace para que podamos escucharlo. ¿Sí? Una vez que lo suban. Y luego escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación a cómo lo hiciste en forma oral. Entonces, se va a tener que elaborar un cuento donde los personajes sean Strepsiades y Sócrates, conforme a la estructura de la lectura de las nubes. Lo vamos a leer, lo vamos a grabar en un audio, pero después lo vamos a escribir aquí dentro de este recuadro. Al escribirlo, lo vamos a poder ir mejorando, porque vamos a hacer una comparación, la forma oral y forma escrita. Y posteriormente vamos a responder a estas 3 preguntitas. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Cómo podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? ¿Qué diferencias encontramos entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Cuál fue más fácil, narrarlo
o escribirlo. ¿Cuál les gustó más? No olviden incluir referencias bibliográficas en la parte de aquí abajo. Los pueden colocar o incluso copiar el cuadro de texto y también colocarlas dentro. Otra situación que se dio en la actividad integradora 4 de esta segunda semana fue que me quisieron contestar las preguntas, pero no editar los cuadros de texto. Entonces la información quedaba incompleta en cada una de ellas. De esta forma. Las palabras no se entendían ya que quedaban incompletas. Les recuerdo que no solamente podemos escribir, sino también podemos acomodar el cuadro de texto de acuerdo a la cantidad de palabras. De esta forma, vamos a ir acomodando nuestras respuestas. No olviden tomar también sus tiempos, ya que esta situación se dio sobre todo en quienes me las entregaron ya cuando estaba a punto de cerrarse la plataforma. Entonces no olviden que se puede editar de acuerdo al tamaño de las respuestas. Ahora, aquí queda amontonado. Podemos corregir y dar un poquito más de espacio para mejorar la presentación de nuestra actividad. Aquí el cuadro, por ejemplo, se ve más pequeño. ¿Qué vamos a hacer? Acomodarlos conforme a nuestros márgenes. Aquí queda, en la primera hoja queda la pregunta y en la segunda quedaría la respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Acomodarlo. Esto aquí ya sería creatividad. De esta forma tenemos que ir acomodando cada una de nuestras respuestas. Esto va a depender del tamaño de los párrafos que ustedes argumenten. Aquí donde se escribe tu cuento, lógico que no les va a alcanzar aquí, porque va a haber quienes sí escriban el número de renglones solicitados, que es de 15 a 20 líneas, pero hay quien puede escribir más y pues lógico aquí no va a caber. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acomodarlo. También no olviden justificar el texto. ¿Cómo lo vamos a justificar? Seleccionando lo que se escriba y nos vamos a las líneas, ¿sí?, que nos permiten distribuir el texto, como aquí lo menciona, de forma homogénea.
Podemos hacer el cuadro más grande o más pequeño de acuerdo a lo que vamos a escribir. Entonces, de forma general, ¿qué vamos a hacer en esta actividad integradora 5? Leer la lectura. Crear un cuento, el cual le vamos a dar lectura y vamos a grabar un audio. Y número 2, lo vamos a escribir y vamos a realizar una comparación entre los dos. Ya que termine su actividad, no olviden guardarla conforme a la nomenclatura y subirla a la plataforma para que pueda ser revisado. Esto es respecto a la actividad integradora 5. Pasamos a la actividad integradora 6, que es literatura actual y experiencias estéticas. Nos vamos nuevamente a la plataforma. En esta actividad número 6, vamos a ir dando respuesta, como aquí lo menciona, a 5 aportaciones. Pero estas aportaciones tienen que dar respuesta a la pregunta que se encuentra en esta parte. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. Justifica tu respuesta. Los vamos a justificar de 5 formas. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. Primera aportación. Escribir con nuestras propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Segunda participación. Comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Hay que también irnos a estas dos ligas para poder ver de qué trata y poder emitir nuestra segunda participación. La tercera, explicar si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. En la cuarta participación, tenemos que opinar sobre alguna participación de uno de nuestros compañeros. Aquí no olviden hacer uso de las normas de etiqueta. Y en la última contribución, responder al planteamiento. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Justifica tu respuesta. Ahora, aquí sí les voy a pedir que a la hora de participar en el foro, coloquen primera participación y realicen su primera participación. Segunda participación y la coloquen. Tercera colaboración, la colocan. Cuarta participación y la última contribución. Aquí en lugar de última contribución, coloquen quinta participación.
No olviden consultar la rúbrica donde nos arrojan los elementos con los cuales se van a evaluar las participaciones en el foro. Nuevamente tenemos nuestros criterios y nuestros niveles de desempeño: experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no evaluable. Realizan 5 o más participaciones, realizan sus 5 participaciones y considerando, realizan 4 aportaciones, realizan 3, realizan 2. Denle lectura a la rúbrica. Aquí mismo les dice, recuerda, usa tu creatividad y sé original. Si tomas información de algún recurso, texto, autor, recuerda citar y colocar la referencia en cada una de las contribuciones. De esta forma. Primera participación. Inclusive, hasta le pueden colocar, aumentar un poquito el tamaño de la letra. Para distinguir que es su primera participación, le pueden cambiar el color. Y a partir de ahí empiezan su participación. Lo pueden hacer con negro o cambiarle color. No lo olviden colocarle primera participación. Cuando sea el segundo mensaje, perdón, la segunda, no el segundo mensaje, cuando sea su segunda participación le colocan segunda participación. A la tercera le van a colocar tercera participación y a partir de ahí empiezan ustedes a redactar su respuesta. De esta forma me va a poder ayudar a distinguir qué número de respuesta llevan contestada. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Pero no olviden darle lectura a la rúbrica para que responda su participación a los diferentes niveles y criterios de evaluación. Les recomiendo ser ustedes mismos, no copiar otras actividades. Recuerden que se considera plagio. Leer, analizar y argumentar con nuestras propias palabras. Revisar sus actividades antes de subir a la plataforma. Medir su tiempo para la entrega de cada una de sus actividades. Finalmente concluyo con la siguiente frase: las personas más exitosas en la vida son las que nunca quieren dejar de aprender. Y ustedes tienen que llegar a su objetivo, tienen que llegar a su meta. Nos encontramos
en la penúltima semana de trabajo. Gracias.